¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo desde Canal C. Vamos a tener un programa muy especial esta noche porque nuestra invitada principal es una figura de renombre internacional con numerosos premios y numerosos reconocimientos en distintos ámbitos, porque es una cordobesa que desde hace 5 años está al frente de Transparency International, es decir, Transparencia Internacional, la organización global más importante que existe en todo el mundo en lucha en contra de la corrupción. Los rankings que elabora todos los años Transparency International son realmente lapidarios para algunos países, como es el caso concretamente de Argentina, y también son muy temidos por todos aquellos que saben que han estado llevando adelante políticas que mucho tienen que diferenciarse de aquellas naciones donde se hace de la transparencia y de la no corrupción una forma de vida, una forma de gobierno. La doctora Delia Ferreira Rubio se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, pero después revalidó sus títulos en la Universidad Complutense de Madrid, donde se recibió como doctora en Derecho. Como les decíamos, hace 5 años que es nada más y nada menos que la presidenta de Transparency International. Y estuvo en Córdoba dictando una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, lamentablemente, la concurrencia no fue todo lo numerosa que tendría que haber sido, porque los temas que allí se abordaron son fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo de cualquier nación, porque la corrupción tiene muchísimo que ver con la democracia y con el bienestar de la población. Lamentablemente, Argentina figura entre los países más corruptos del mundo. Y eso es una lacra, es un baldón que tendríamos que ir tomando conciencia verdadera de lo que significa para el desarrollo de Argentina, porque la corrupción lo afecta absolutamente a todo y particularmente afecta a los diferentes ámbitos que tienen que ver no solo con el gobierno, sino también con la salud pública, con la educación y con todos los estamentos que hacen al desarrollo de un país. Hablábamos precisamente con Delia Ferreira Rubio sobre la forma en que ella lo ha visto a la República Argentina, porque hizo una comparación muy gráfica sobre lo que Argentina tiene en este momento en materia de corrupción. Para tener un grado aceptable de corrupción, o por lo menos que la corrupción no sea algo que socava totalmente los cimientos de una nación, hay que tener una puntuación superior a 6. La Argentina, lamentablemente, está entre los aplazados y los aplazados mal. Como les decíamos, vamos a dedicar todo el programa a este reportaje especial que le hicimos a Delia Ferreira Rubio. Y lo comenzábamos así. Delia, bienvenida a Córdoba, de donde sos oriunda. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no venías? No, ahora hace poquito, porque estuve para el doctorado honoris causa de la universidad. Exacto, sí. Que fue hace 1 mes y medio atrás. Muy bien. Hoy en una conferencia en la cual te escuchaba, tuviste una expresión sumamente gráfica que habla sobre cuál es la posición de Argentina dentro del ranking internacional de corrupción. Dijiste, hay algunos países los que están mejores, que están en un amarillo claro, y resulta que Argentina está con un rojo furioso. Sí. Un poco parecido. Bueno, pero eso es rosa. Esto es bastante suave. Esto es bastante suave. ¿Cómo llegamos allí? A ver, ¿por qué llegamos a ese nivel tan bajo? Y bueno, llegamos porque no tenemos instituciones que reaccionen cuando se produce corrupción, no tenemos leyes que prevengan adecuadamente la corrupción y tenemos una tolerancia social a la corrupción, una especie de indiferencia. Es que eso votamos, genera... ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que votamos ladrones. Eso es lo que pasa. Bueno, es que roban pero hacen y lo seguimos votando, que parece ser el lema en algunos países, el nuestro incluido, porque eso se escucha. Roban, bueno, pero todos roban. Y entonces lo seguimos teniendo como autoridades. Ese es un problema que naturaliza la corrupción. Es como si la gente dijera, bueno, es así. Los chicos de hoy dicen, es lo que hay. Sí. Muy bien.
y entonces no hago nada para cambiarlo y dale que va. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que corregir, porque cuando haya una verdadera demanda de transparencia y de integridad, los propios partidos políticos nos van a ofrecer mejores candidatos, porque van a saber que la sociedad no va a votar a cualquiera. Y ese es uno de los problemas, además de los problemas institucionales formales, la falta de independencia del Poder Judicial, los ataques a los organismos de control, por ejemplo. Todas esas cuestiones hacen que estemos mal. Indudablemente. Vos hablabas de que hay 3 letras I. Cuatro I. Estoy haciendo el seño de 4 y digo 3. Sí. Estoy como el Chavo. 4 letras I para respetar y lograr que la corrupción sea evaluada efectivamente con el daño enorme que le hace a los países. ¿Cuáles son esas 4 I? Esa es la fórmula que yo planteo para que todo el mundo sepa cómo hacer para frenar la corrupción y contribuir a eso. Necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Fíjate que acá tenemos información está coartada, pero de una manera terrible, no solo por el gobierno, sino también en muchas de las instituciones privadas. Integridad. Integridad, eso, mira, ni hablemos con Argentina. Impunidad, ni hablemos. Impunidad con una justicia que demora 25 años en condenar a alguien que se sabe que es culpable. Y la última es la no indiferencia, menos indiferencia por parte de la población. Que afortunadamente allí hemos levantado un poco, porque antes las encuestas colocaban a la corrupción muy abajo en las prioridades. En octavo, noveno lugar, y ahora está ya en un cuarto lugar. Es decir, que en algo y a veces hemos subido a segundo nivel de preocupación de la gente. Seguro. El problema es que si hay impunidad y no hay consecuencias para los actos corruptos, y aquellos que se animan a denunciar son víctimas luego porque se han animado a denunciar o a hablar en contra de la corrupción, lo que se va generando es un clima de desapego, de falta de interés, de bajar los brazos, y entonces, bueno, ¿para qué me voy a preocupar yo si no puedo cambiar nada? Y lo que necesitamos es que todos, sector público, privado y la sociedad, y ni qué decir la academia y todo el sistema educativo, nos pongamos a reconstruir lo que yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que es la ruptura de ciertos consensos valorativos básicos. Lo que está bien y lo que está mal. En esta sociedad ya no está muy claro qué está bien y qué está mal. Todo está relativizado, entonces, bueno, si es de un color político está bien, si lo hace el de otro color político está mal, si puedo sacar una ventajita la saco, si puedo aprovecharme, me aprovecho. Esa trama cultural se ha quebrado, no solo en Argentina, en muchos países del mundo. Y yo creo que ese es el cimiento y el pilar sobre el que se pueden construir instituciones y se puede dar respuesta para que la gente vea los resultados de la diferente actuación y las diferentes consecuencias. Acá no hay consecuencias. Efectivamente. Ese es el problema. Lo que pasa, no, es decir, no hay solo consecuencias, sino que efectivamente lo siguen votando y todavía siguen teniendo consenso algunos de esos personajes que están, muchos de esos personajes que están por lo menos acusados con pruebas flagrantes, pero todavía tienen que resolver. Sí, y los procesos duran muchísimo. Es necesario ajustar las leyes procesales para facilitar que los procesos tengan un tiempo razonable, que se puedan controlar por parte de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ver lo que está pasando y que no tenga tantas ventanas de oportunidad para los recursos de los recursos de los recursos, que lo único que hacen es estirar el proceso. Una cosa es la legítima defensa y otra cosa es embarrar la cancha. Indudablemente, y por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner está, y todos sus adláteres, y todo el kirchnerismo en definitiva, creando una conciencia de que hay una persecución judicial y utilizan ese término inglés lawfare. Sí. ¿Existe el lawfare? Yo creo que no existe. Lo que existe es la victimización de algunas personas cuando la justicia les llega. Obviamente, la justicia debe actuar de manera
imparcial, independiente, con ajuste a la ley y en respeto del derecho de defensa. Pero eso, supongamos que después de ese proceso alguien es castigado, sancionado, se le aplica una pena. Bueno, eso no es una persecución, eso es la aplicación de la ley que debería ser igual para todos, no hay privilegios. Con motivo de este último juicio de vialidad, la escuchamos a la vicepresidenta y a muchos de sus seguidores decir que había un intento de proscripción cuando el fiscal hizo su alegato. En realidad, ahí hay dos cosas que hay que explicar. Número uno, el fiscal no decide, el fiscal acusa, usando la prueba que ha recolectado en el proceso. Eso fue lo que hizo el fiscal. Es la voz del pueblo, en definitiva. Exactamente, está defendiendo el interés de la sociedad. Y lo que hace es decir, yo voy a pedir esta pena. No es que voy a proscribir a nadie, porque la pena no la va a aplicar el fiscal, en todo caso la aplicarán los jueces. Pero acá no hay ninguna proscripción. Lo que hay es la aplicación de una figura penal que dice, si usted comete este delito, además de la pena que le corresponde la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, porque usted ha atentado contra el patrimonio de todo el Estado. No es una proscripción. La proscripción es la arbitraria, el quitarle arbitrariamente a alguien la posibilidad de competir en una elección o de votar, en todo caso. Ese no es el caso. Acá hay y habría, el día que los jueces lo decidan y la sentencia quede firme, en todo caso, una aplicación de una pena de inhabilitación. Usted está inhabilitado para ejercer cargos públicos porque cuando los ejerció mal. Y eso fue reforzado en la Constitución del 94 en lo que se llama la cláusula ética, que dice especialmente que aquellos incursos y sancionados por un delito doloso que implique en contra del Estado, que implique el enriquecimiento personal, serán considerados como violadores del orden constitucional y la pena que les corresponde es la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Sí, efectivamente, que no puede, es que no puede ser otra cosa. Está en la Constitución, no es una proscripción, no es un presidente que saca un decreto y dice usted no puede competir, o que mete preso a los candidatos como hizo Maduro o Ortega. Sí, efectivamente. Que todos los candidatos que competían con él terminaron presos. Muy bien, eso es proscribir. Efectivamente. Esto es aplicar el Código Penal y la Constitución. Y otro tema también es tratar de culpar a los medios de difusión. Bueno, ese es uno de los problemas graves en el mundo. De los temas básicos de defensa de la democracia. Exactamente. Y el debilitamiento de la democracia es una de las preocupaciones que uno escucha en los foros internacionales, no solo de las ONGs que trabajamos en estos temas, sino del sector empresario como el Foro Económico Mundial, de la OSD. La OSD está realizando ahora en noviembre un encuentro sobre la calidad de la democracia en el mundo. Y la OSD son los países más desarrollados, obviamente, y democráticos y demás. Bastante acceder a Argentina. Exactamente. Entonces, esa es una preocupación general. Y la democracia y la corrupción están vinculados. Los países de mejores democracias, de democracias más sólidas, tienen menos corrupción. Los países más corruptos tienen democracias e instituciones más débiles. Y una de las preocupaciones es cómo fortalecemos la democracia, porque los populismos de todos los colores políticos, de todas las ideologías, digamos, y en todas las regiones del mundo, parecen seguir un manual que es utilicemos las instituciones democráticas para llegar al poder, y después llegamos por elecciones y después la destruimos desde adentro, concentramos el poder, tratamos de cooptar a la justicia, debilitamos a los órganos de control y en muchos casos transformamos al Estado en una organización mafiosa, digamos, para enriquecimiento del líder de turno y sus seguidores. Entonces, me parece algo que lo he escuchado alguna vez aquí en Argentina. Es un manual. Pero lamentablemente es un problema muy serio y está a nivel mundial también. Exactamente. Como que está a nivel mundial el decaimiento
en la creencia de que la democracia es el mejor método de gobierno que se conoce. Bueno, porque la democracia en muchos países tiene una asignatura pendiente y es que no ha producido los resultados en cuanto a calidad de vida, mejora Exacto. de los niveles de vida. Las promesas incumplidas, diría Bobbio. La democracia tiene muchas promesas incumplidas y eso explica, por ejemplo, cómo en la región nuestra, en Latinoamérica, el 70% de la población, esas son las cifras del último Latino Barómetro para la región, el 70% de la población está insatisfecha con la democracia, es decir, con los resultados, con la calidad de vida. Nosotros tuvimos un presidente que decía en su campaña, con la democracia se come, con la democracia se educa, recuerdas, ¿no? El presidente Alfonsín. Bueno, esa promesa a lo largo de casi 40 años de democracia No se ha cumplido. No se ha cumplido. Eso hace que la gente esté insatisfecha. Pero esa insatisfacción y la falta de confianza en las instituciones y en los liderazgos políticos hace que la gente deje de apoyar a la democracia, que es todavía más grave. El mismo Latino Barómetro pregunta desde hace 30 años, ¿usted prefiere vivir en democracia o en un régimen autoritario? El apoyo a la democracia ha bajado al 49% promedio en la región en la última medición. Ya somos menos de la mitad. Pero más grave todavía, a mí me parece, el 27% de la población en la región que dice que le da lo mismo vivir en democracia o en un régimen autoritario. Sí, te escuché eso decir en la conferencia. Eso es muy grave. Gravísimo. Ese 27% es el que puede hacernos caer o apoyar líderes populistas, autoritarios y demás, porque si le da lo mismo, tenemos un problema. Gravísimo, pues. Eso explica la existencia de los regímenes de Cuba, los regímenes de Nicaragua, los regímenes de Venezuela, ¿no es cierto? Obviamente, el régimen ahora en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador, exactamente. Entonces, y también es un fenómeno global, no es solo Latinoamérica. El populismo y el surgimiento de estos líderes autocráticos, pero elegidos de acuerdo a las reglas electorales de la democracia, se repite en Hungría, se repite en Polonia, se repite en Turquía, y una vez que llegan al poder, siguen un manual. Lo primero que hacen es tratar de coartar la independencia del Poder Judicial. Eso es número uno. Claro. Bueno, nosotros, por algo aquí en el país hay una embestida muy fuerte del kirchnerismo en contra de la Corte Suprema, queriendo poner en la Corte Suprema a todos los miembros que le sean fieles. Claro, exactamente. Claro. Y hacer eso un poco lo que hizo Maduro, terminó con la Corte Suprema de Justicia. Lo que hizo Bukele en El Salvador, exacto. Exactamente lo mismo. Es como el capítulo 1, después de que el Senado aprobó la ley ampliando la Corte hace poquito y ahora está en diputados, yo tuiteé Manual del populista perfecto, capítulo 1, cooptar el Poder Judicial. Y ahí vamos. Vamos a hacer la primera pausa, pero en cuanto volvamos, vamos a referirnos a temas que tienen que ver con un hecho que está directamente ligado a la corrupción, como es, por ejemplo, el narcotráfico. Sobre eso hablamos con Delia Ferreira Rubio en el siguiente bloque. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que se nutre de las donaciones que realizan sectores privados y también muchísimas empresas. Pero son tan estrictos que inclusive investigan a las empresas que quieren aportarle fondos a Transparencia Internacional, que tiene su sede central en Berlín, esto es en Alemania Federal. Y tanto es así que uno de los principales aportantes es nada más y nada menos que la empresa Siemens. Empresa Siemens que, como ustedes recordarán, tuvo problemas muy serios porque tuvo que llegar a reconocer que había pagado coimas para llevar adelante algunos de sus emprendimientos. Y por eso todos los años, si hay una mira puesta por parte de Transparencia Internacional, es precisamente en uno de sus principales aportantes como es Siemens, al igual que en otras empresas que se acercan a ella para que lleve adelante estos estudios que son tan importantes para el mundo.
Continuamos con el diálogo que manteníamos con Delia Ferreira Rubio. Hagamos una aclaración. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental sin banderismo político. Exactamente. Pero nosotros defendemos las instituciones y para luchar contra la corrupción... ¿Hace cuántos años que existen? 30 años. 30 años. Y para luchar contra la corrupción necesitamos instituciones sólidas, necesitamos el respeto del Estado de Derecho, donde la ley nos rige a todos y no estamos sujetos a la voluntad de un sujeto. El Estado de Derecho es todo lo contrario del Estado del dictador, donde el dictador dice qué va a ser de nuestra vida y de nuestra propiedad y de nuestras libertades. Bueno, es que aquí hemos tenido dictaduras disfrazadas de democracia, indudablemente, sobre todo en los últimos tiempos. Y lo que es peor es que la corrupción y este tipo de corrupción y este tipo de destrucción de las instituciones está indisolublemente ligado al fenómeno del narcotráfico. Por lo menos aquí en Argentina yo creo que es uno de los temas que la gente definitivamente no percibe, de que hay un predominio que es casi récord a nivel internacional de la dependencia que nosotros tenemos con el narcotráfico. El crimen organizado, y en el caso de Argentina, la industria del crimen organizado que más influencia tiene es el narcotráfico. En otros países es distinto, aún siendo crimen organizado. El crimen organizado realmente está ganando influencia en la política, lo cual es muy peligroso. Por ejemplo, en materia de anticorrupción y de transparencia, un eje central es quién financia las campañas. Exacto. ¿Quién está detrás de los candidatos? Y los ciudadanos tenemos derecho a saber quién está detrás de los candidatos. Además de que hay leyes y en ese rubro Argentina ha ido mejorando sus leyes para obligar a que sea transparente, para poner límites, restricciones, quién puede aportar, cuánto puede aportar, para qué se puede usar el dinero, cuánto se puede gastar. Eso ha sido un proceso muy largo en Argentina. Ahora, y sobre todo cuánto se recibe por ese apoyo después, ¿no? Exactamente. El problema es que uno puede financiar una campaña porque le gusta mucho un candidato o porque quiere apoyar un programa, y otra cosa es financiar la campaña como un pago adelantado de favores que voy a recibir después. Para eso la legislación, los organismos de control, la justicia electoral en todos los países del mundo trata de poner límites. Ahora, eso supone que del otro lado yo tengo a alguien al que lo que diga la ley le importa algo, o el miedo a violar la ley le sirve para algo. Ahora, cuando del otro lado lo que tengo es el crimen organizado, el que la ley diga no se debe financiar la política, no puede poner más de esto, debe hacerlo a través de una cuenta bancaria, no le hace ningún efecto a ese actor crimen organizado. Claro, seguro. Y además los efectos de la introducción del crimen organizado en la política son mucho más graves que los de un financiamiento proveniente de un sector políticamente o económicamente importante que trate después de cooptar, de hacer nombrar un ministro o de obtener una ventaja en los contratos. Lo que busca el crimen organizado es que el Estado sea ineficiente para ponerle tope. Exacto. Y no solo eso, es que se meten también, por ejemplo, con la policía. Y con el solo hecho que no haya controles, por ejemplo, controles fronterizos, puedan pasar camiones de drogas sin problema. La contraprestación en el caso del crimen organizado es un Estado ineficiente para parar la delincuencia. Y cuando un Estado es ineficiente para parar los delincuentes, sabemos todas las consecuencias en términos de violencia, de ataques, de muertes, etcétera, etcétera. Es decir, que la corrupción nos mata directamente. La corrupción mata, sí, señor. Bueno, nosotros hemos tenido el caso de ONCE. ¿Qué te parece? El caso de Cromañón. Exacto. Y esos casos tampoco son exclusivos de Argentina. Las fábricas textiles que se quemaron en Bangladesh hace algunos años, exacto, también fueron casos donde la corrupción estaba metida, porque quienes tenían que controlar las condiciones edilicias no hicieron, quienes tenían que firmar el certificado vendieron el certificado a cambio de dinero, y las víctimas no fueron ni los funcionarios ni los empresarios. Exacto. Fue la gente común que nunca se había preocupado a lo mejor por la corrupción, porque era una cosa, yo no soy político, yo no soy rico, esto no tiene nada que ver conmigo. La corrupción tiene que ver con todos nosotros. Ahora,
¿Cómo tiene que ser eficiente un fiscal anticorrupción o una oficina anticorrupción? Por ejemplo, yo conversaba con Laura Alonso y me decía que en el momento en que ella llegaba a la oficina anticorrupción, con todos los defectos que tenía en su constitución orgánica, digamos así, y la constitución institucional, me decía, le teníamos que pedir prestado el teléfono al vecino. Había un bar donde teníamos que pedirle prestado el teléfono. No tenían ni teléfono. Bueno. ¿Cuál es la yo creo que hay tres condiciones funcione? esenciales para que funcione. Un organismo de control o la justicia, que es una forma de control en la sociedad. Esas tres condiciones son, número uno, independencia. No puede un funcionario que tiene que controlar a otro depender de ese otro. Si la oficina anticorrupción depende de un ministro, que depende del jefe de gabinete, que depende del presidente de la nación. ¿Qué es lo que pasaba en el caso de obviamente, Laura Alonso? No porque Laura no sea una persona intachable, sino porque la estructura institucional, así lo decía, la ley establece eso. Bueno, esa persona no puede controlar a ese presidente y a ese jefe de gabinete y a ese ministro. No lo puede hacer bien. Segunda condición, la capacidad. Y cuando hablo de capacidad me refiero a tener los recursos económicos, humanos, tecnológicos para poder luchar contra la corrupción. La corrupción hoy es un fenómeno transnacional sumamente sofisticado, donde el dinero se mueve a la velocidad de un clic en la computadora. Exacto. Y donde hay numerosos países aún rankeados bien desde el punto de vista de cómo son sus instituciones, su sector público, son países donde se recibe el dinero que se roba por corrupción en otros países. El dinero que se roba en África o en Latinoamérica termina en la City de Londres, en los bancos en la City, en la industria del lujo en París, o de los autos estos sofisticados. Exacto. Te acordarás del caso de Obiang. O en el mercado del arte en Ginebra, o en el mercado inmobiliario en Nueva York, en Florida, etcétera, exacto, etcétera. Muy bien. Esos estados ponen las barreras, ayudan a controlar la corrupción, o tienen mecanismos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Suiza y estamos hablando de Francia. Que todos rankean bastante bien en corrupción en el sector público, pero esto tiene que ver con lavado de dinero, tiene que ver con facilitar la corrupción a través de que las profesiones o las instituciones que deberían controlar quiénes son estos clientes que traen estos dineros salidos de la nada y los depositan en un banco, de dónde sale el dinero en efectivo con que se compran pisos en Nueva York que valen millones de dólares y se viene con un bolsito, eso es sospechoso. Deberían controlar. Los que deberían controlar no controlan, son facilitadores de la corrupción. Entonces, son especialistas, abogados, contadores, notarios, agentes del negocio inmobiliario, los agentes del mercado del arte en Ginebra. Nosotros con el Foro Económico Mundial trabajamos especialmente, uno de los trabajos que hicimos fue sobre gatekeepers, los que tienen que controlar precisamente. Y trabajamos con gente del mercado de arte, porque mucha gente transforma el dinero que se ha robado por corrupción comprando cuadros de mucho valor. Claro, uno no se explica. En Sotheby's de golpe se vendió un cuadro de 40 millones de libras esterlinas. Pero ¿cómo es esto? ¿Y quién lo compró? ¿Y de dónde salió el dinero? Eso mismo que se debe preguntar cuando se lava el dinero, no solo lo deberían preguntar los bancos, sino todas estas profesiones. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo en este momento una ley que les va a exigir a estas profesiones que hagan una diligencia debida de sus clientes y que se informen cuando hay alguna de estas cosas. Frente a ese fenómeno, si uno tiene un fiscal o un jefe de la Oficina Anticorrupción o un juez investigando, pero no tiene teléfono, no tiene un software adecuado, no tiene herramientas para luchar contra semejante fenómeno. Y además los impedimentos legales, porque muchas veces no pueden entrar en el movimiento bancario. Exacto, porque esa es la tercera condición. Independencia, capacidad, que son todos los recursos, y competencias adecuadas. En México, yo daba el ejemplo de México y el financiamiento de la política. El organismo que controla el financiamiento de la política durante años no pudo acceder a cuentas bancarias o a las cuentas fiscales
de los supuestos donantes. Sí. Con lo cual no se podía saber si el que donaba tenía capacidad económica para donar y cuál era su movimiento, o quién había realmente puesto el dinero. Cuando se levantaron para ese organismo el secreto fiscal y el secreto bancario, el organismo de control del financiamiento pudo avanzar. El problema era de competencia, estaba en las leyes. O sea que son 3 condiciones que deben cumplirse: leyes adecuadas, capacidad operativa y sobre todo independencia. Porque si les doy los recursos y le doy la ley, pero pongo un muñeco, eso no funciona. Vamos a hacer una pausa. En cuanto volvamos, vamos a estar refiriéndonos, junto con Delia Ferreira Rubio, al funcionamiento de las oficinas anticorrupción, no solo lo que pasa en el mundo, sino también aquí en Argentina. Vamos a continuar ofreciéndoles este reportaje especial que le hicimos a la doctora Delia Ferreira Rubio, quien es la presidente de Transparencia Internacional. Y como les anticipamos recién, hay un aspecto muy importante con el funcionamiento de las oficinas anticorrupción. Aquí hay que tener en cuenta que la oficina anticorrupción en Argentina no tiene toda la independencia que sería necesario. Es más, ustedes recordarán que la oficina anticorrupción, al igual que la unidad financiera, se retiraron los juicios y las querellas que habían presentado en su momento contra Cristina Fernández de Kirchner. Delia Ferreira Rubio nos habla en este reportaje que hemos realizado sobre la importancia de que tengan absoluta independencia, no solo en lo político, sino también en lo económico, las oficinas anticorrupción. Claro, porque sirven muy bien como pantalla para que, fíjense en la oficina anticorrupción que tenemos y no ha dicho absolutamente nada, y eso es algo... Eso es algo que genera la desconfianza otra vez de la gente, porque no pasa nada. Claro. Como diría el viejo personaje de Minguito, sé igual. Sé igual, exacto. Sé igual. Y no es igual. Claro, no es igual. Todos son iguales y tenemos que trabajar para que los actos tengan consecuencias. Efectivamente. Ahora, cuando hablamos de la legislación, ¿es lo suficientemente severa la legislación? Es decir, porque no es lo mismo aplicarle la ley a Juan Pueblo, es decir, por hablar de uno, decir, o Juan Pérez, que a un presidente de la nación. Por supuesto. Bueno, las leyes en general tienen causas de agravante de las penas. Cuando, por ejemplo, interviene un funcionario público, se suele agravar la pena en algunos delitos, pero no siempre es así. Pero en general sí hay ese tipo de agravamiento, pero tiene que estar establecido en la ley. Exactamente. Porque si no está establecido en la ley el agravante, entonces todos recibimos el mismo trato. Para eso tiene que haber conciencia general de todos nosotros, de todos los ciudadanos, para que los representantes, aquellos que nos representan en el Congreso, sepan que tienen una presión pública de sus votantes, en el sentido de que tienen que ser mucho más estrictos en el castigo a los culpables, porque si no, estamos como cambalache, como exactamente, bueno, un burro que un buen profesor. Yo hace unos años hice una charla TED para TED Córdoba y mi tema era la cultura cambalache. Porque realmente lo que pasa ese es que tiene tango, razón, lo escribió hace 40 años exactamente, y tiene razón. Lo escribió casi hace 90 ya, porque sí, es de la década del 30, y sin embargo, si uno lo ve, todo lo que dice es de gran actualidad, y esa es la cultura cambalache, donde todo es lo mismo, nada es mejor, el burro, el gran profesor, el que roba, y el que está fuera de la ley, todo es igual. Y eso es lo que tenemos que corregir. Pero no solo nosotros. Hace unos años en el Reino Unido hubo un escándalo de corrupción, y el Reino Unido es una democracia súper consolidada. Hubo un escándalo de corrupción en el Parlamento, en Westminster. Entonces se formó una comisión para investigar lo que había pasado y proponer las medidas de política pública para enfrentar el problema. La comisión estuvo presidida por un Lord Nolan, que elaboró los primeros principios de ética pública que después se han repetido en el mundo y se han transformado en las leyes de ética pública. Y lo que hizo este personaje cuando empezó su investigación fue hacer una encuesta entre los parlamentarios.
Una cosa muy sencilla, que tenía que ver con los casos que se habían descubierto. ¿Está bien o está mal pasarle al Parlamento la factura de la tintorería de su cuñado? ¿Sí o no? ¿Bien o mal? ¿Está bien o está mal usar el espacio del Parlamento de Westminster para fiestas particulares? ¿Está bien o está mal pasarle al Parlamento la cuenta de su tintorería o la cuenta del jardinero? ¿O está bien o está mal cobrar por hacer el trabajo parlamentario, que incluye en Gran Bretaña lo que se llama la hora de las preguntas, donde los parlamentarios le pueden preguntar al gobierno así, sin mandarle antes la pregunta, sino tete a tete? Y eso no sé, esa es la función del parlamentario, así que no es cuestión de que le cobre a alguien por hacer la pregunta que ese alguien quiera hacer. Bueno, hizo esas preguntas, hizo la investigación, descubrió lo que había pasado, elaboró los principios y se los mandó al primer ministro con una carta que en la primera página dice: hemos descubierto que para los parlamentarios británicos no está claro lo que está bien y lo que está mal, por lo tanto lo hemos puesto en un catálogo de principios. Y estoy hablando del Parlamento británico. Efectivamente. Esa noción, que es un consenso social sobre lo que está bien y lo que está mal, en cosas muy elementales, no estamos hablando de nada muy complicado, estamos hablando de usar los bienes públicos en beneficio del público y no en beneficio personal. No nombrar a los parientes porque son parientes, sino nombrar a funcionarios capaces. No robar, no usar la información a la que uno accede en beneficio personal, esas cosas elementales. Bueno, eso hubo que ponerlo en una ley. ¿Y por qué lo ponemos en las leyes en los países del mundo? Porque el artículo 2 de la Ley de Ética Pública por lo general dice actuar con honestidad. Los funcionarios deben ser honestos. ¿A qué hemos llegado para tener que poner en una ley que será aplicada por un juez y será sancionado? El que no sea honesto, no estamos pidiendo una cosa del otro mundo. Y acá tenemos una causa porque Cristina Fernández de Kirchner usaba el avión presidencial para trasladar ropa de blanco y muebles en el avión presidencial su empresa, a los hoteles. Exactamente, o los diarios porque quería leer los diarios. Cuando estaban en el Calafate, les llevaban el diario. Bueno, y con el COVID tuvimos otros casos de esta falta de integridad, digamos, en el tema de las vacunas, del vacunatorio VIP, cuando se utilizó el privilegio de la posición política para vacunarse. Ni hablemos de la fiesta en Olivos. La fiesta en Olivos. Y eso pasó no solo en Argentina. Hubo vacunatorios VIP o gente que se vacunó de esa manera en España, pero se reaccionó inmediatamente con una sanción, en serio. Hubo casos en Perú. Hubo casos de fiestas en el Reino Unido. ¿Qué te parece? Que le costaron su buen mal rato a Boris Johnson. Le costaron el puesto. Exactamente. Entonces, la diferencia entre los países es cómo reaccionan las instituciones y las sociedades frente a los casos de corrupción, porque corrupción puede haber. Claro. Siempre puede haber, el delito puede haber en cualquier país. La cosa es cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a aplicar consecuencias? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a seguir votando? No va a pasar nada, vamos a confirmar a los funcionarios. En este momento en Francia hay dos conflictos de interés o funcionarios del gobierno actual de Macron vinculados a dos casos de corrupción y conflicto de interés. Macron había prometido que en su gobierno nadie acusado iba a quedarse en el cargo. Hay una gran presión social en este momento para que se cumpla eso, porque los dos funcionarios siguen estando. Es muy fácil hacer las declaraciones y después cuando hay que aplicarla en terreno propio se complica bastante. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con esos principios elementales que ya no son tan elementales o no son tan aceptados por toda la comunidad. Y para eso hay que trabajar en educación también. Vamos a hacer una nueva pausa y en cuanto volvamos vamos a analizar con Delia Ferreira Rubio lo que sucede con una de las causas más importantes que está pendiente todavía en este momento en nuestro país, como es la causa de los cuadernos. Porque todos ustedes saben que está llevándose adelante el juicio por la causa vialidad y que va a haber una nueva exposición por parte del fiscal. Pero está pendiente también este proceso vinculado con el caso concreto de los cuadernos.
efectivamente, Delia. Y aquí tenemos en Argentina una causa que está ya en nivel de la justicia y llegar el momento en que comience ese juicio va a ser otro gran escándalo, que es la de los cuadernos. Sí. Porque aquí ya no se trata tan solo de los cuadernos, sino de las declaraciones que hicieron los propios involucrados, Exacto. que acá le llaman arrepentidos. Sí, bueno, así los denomina la ley. Y en general, en el mundo, en los casos de corrupción, las leyes más avanzadas generan esa figura, porque la corrupción es esencialmente opaca. Exacto. Entonces hace falta tratar de conseguir la evidencia, la prueba, el testimonio, y entonces los que han participado en el entuerto corrupto, si hablan, se consideran arrepentidos y hay distintos beneficios por haber hablado y contribuido a la investigación. Y además la pena es menor, ¿no? Claro, por eso hay beneficios que tienen que ver con la pena que va a recibir o con directamente la declaración de inocencia, todo depende. Ahora, en esa causa, como vos decís, lo importante, más allá de los cuadernos son una pieza muy rara en las causas anticorrupción, porque es una materia escrita que después se comprobó porque los jueces y fiscales chequearon y corroboraron, digamos. Son tan precisos que parecen escritos a propósito. Pero como hubo sospechas y se cuestionó si eran fotocopias, si no eran fotocopias, de dónde habían salido, que la letra, que la tinta y todas esas cosas. Eso ya no importa, están las declaraciones testimoniales. Exactamente. Cuando aparecieron los arrepentidos y dijeron, sí, tal día yo le di una valija con tanta plata a X persona, bueno, lo que decía el cuaderno era cierto. Y ahora tengo un arrepentido, que es un testimonio. El problema con esa causa es que ahora algunos arrepentidos se arrepienten de haberse arrepentido y tratan de anular una parte al menos de la causa o la causa en cuanto los afecta a ellos, y ese es un problema que la justicia va a tener que enfrentar. Pero tarde o temprano puede ser de hecho, cuando aparecieron los cuadernos en materia de corrupción en Argentina fue un antes y un después, porque por primera vez lo vimos escrito. Eso había sucedido, por ejemplo, con el financiamiento de una de las campañas de Samper en Colombia, donde se comprobó que había financiamiento de los carteles narcos. Exacto. Y se comprobó porque el contador de la campaña, que fue el único que terminó preso, era un buen contador que llevaba registro. Y cuando se produce la necesidad de ir a la segunda vuelta, la campaña vuelve a los carteles a pedir más dinero. Y los narcos les dicen, bueno, pero les hemos dado una fortuna, ¿en qué se han gastado todo ese dinero? Y el contador dijo, yo lo puedo certificar. Y trajo su contabilidad de campaña, donde estaba clarísimo qué había hecho con cada uno de los dólares que había aportado el narcotráfico. Y estaban las cuentas, los libros de contabilidad, los recibos firmados, a quién le había dado plata para que, y comprobaba que se la habían gastado toda en la campaña. Les dieron más plata, se hizo la elección, etc. El único que fue preso fue el contador. Bueno. Pero fue un caso donde teníamos la prueba escrita, el recibo, digamos, claro, de la corrupción. Ojalá si tuviéramos eso aquí, no sé, está medio país preso. Te voy a hacer otra pregunta que realmente es muy importante dentro de todo el entramado de la corrupción, que es, por ejemplo, la transparencia, haciendo mención a la organización que vos presidís, la transparencia en la licitación pública, porque allí donde vienen los mayores entuertos. Es decir, hay que transparentarlo, no solo en el gobierno, sino también en las propias empresas. Exactamente. Y no solo en las propias empresas, adentro, ¿con quién? Con los gerentes de compra. Por supuesto, hay corrupción público-privada en el caso de las contrataciones públicas y hay corrupción también en la contratación privado-privado. Son distintas situaciones y hay distintas responsabilidades en quién tiene que hacerse cargo de cada cosa. Por eso es muy importante que las empresas tengan sistemas de integridad sólidos, que tengan mecanismos de prevención, de detección y de sanción cuando descubren su corrupción en el sector privado vis a vis otras compañías. En el sector público eso se agrava porque los recursos son de todos nosotros, son de la ciudadanía que paga sus impuestos y esos recursos se usan teóricamente en forma razonable y eficaz para beneficio común, para el bien común.
Ahora, lo que sucede muchas veces es que los funcionarios encargados, o si hablamos de gran corrupción, las más altas esferas, utilizan los mecanismos para enriquecerse ilícitamente, para sobrecargar presupuestos, por ejemplo, y quedarse con una parte de lo que se cobra, para cobrar coimas a cambio de otorgar los contratos. Esa es un área muy, muy complicada. Hay muchos mecanismos para tratar de mejorarlos, para aumentar la transparencia. En algunos países las contrataciones online, digitalizadas, se han establecido precisamente para que todo el mundo pueda ver cómo se está contratando, para que para acceder a los pliegos no haya que tener un amigo. Hay muchos mecanismos que se están utilizando para tratar de garantizar que una vez que el contrato ha sido firmado o las condiciones han sido acordadas, no aparezcan documentos donde las cosas estén cambiadas, claro, por ejemplo. Incluso en el costo de los pliegos, porque hay veces que ponen un costo tan alto en el pliego que solamente las empresas muy poderosas pueden participar y dejan a otros que son tan capaces de hacerlo, lo dejan afuera. Pero bueno, tiene que ser gratuito. No solo tiene que ser gratuito, sino que tiene que estar sometido a controles. Exacto. Hay cláusulas que solo un especialista puede detectar, donde por ejemplo se pide que la pantalla de las computadoras que vayamos a comprar tengan 0,22 pulgadas, tanto. Y hay un solo fabricante de eso. Pero bueno, eso es un renglón de la licitación y pasa. Son las famosas licitaciones amañadas o direccionadas. Exactamente, eso es muy común. Para eso, la herramienta que Transparencia Internacional creó, y la creó en Latinoamérica, fueron nuestros capítulos hace muchos años, empezaron a trabajar en lo que nosotros llamamos un pacto de integridad. El pacto de integridad supone que el sector privado que va a competir en una licitación y el sector público que va a comprar, la oficina correspondiente, acuerdan que no va a haber corrupción y que va a haber un tercero que va a mirar absolutamente todo, independiente, y que va a levantar la bandera roja cuando vea algo de alarma. Por lo general esa es la sociedad civil. Y estos pactos de integridad están siendo utilizados a nivel del mundo ahora para tratar de garantizar transparencia. Es decir, siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien que advierte, y bueno, obviamente no es una autoridad, por lo tanto no puede sancionar a nadie, pero sí puede levantar la bandera roja, decir, acá hay una cosa irregular. Si no la logran corregir las partes ante la advertencia, puede retirarse y contárselo a la prensa y demás. Claro. Nosotros hemos terminado este año 15 proyectos en Europa con financiamiento de la Unión Europea en distintos proyectos de infraestructura, desde grandes obras en algunos países hasta uno es la refacción de un convento en Portugal, controlada por nuestro capítulo como tercero interviniente para que los fondos de la Unión Europea fueran a lo que tenían que ir. Ustedes se tienen que cuidar también de la misma transparencia y sus capítulos que son las sucursales, digamos así, para que no haya corrupción delante de ustedes. Obviamente, porque esa es nuestra reputación. Sí. Ha habido otro, por ejemplo, que era un proyecto pequeño, que era la restauración de unas ruinas etruscas en Italia, y ahí participó el pueblo, para lo cual el capítulo entrenó a los ciudadanos para que supieran qué tenían que mirar, cómo se iban desarrollando las obras y demás, para que pudieran reportar. Y de esos hay muchos ejemplos. Los pactos de integridad deberían ser obligatorios en todo contrato público. Efectivamente. Para tratar de evitar que se produzcan estos hechos. Te hago una última pregunta y volvemos al rojo, que hablaba de la bandera roja. ¿Cómo es posible que un país que tiene rojo furioso, como dijiste vos, que está entre los países más corruptos del mundo, la presidenta de Transparencia Internacional sea argentina y encima cordobesa? Eso, lo de cordobesa afuera no lo sabían mucho, aunque me sienten una tonada distinta de los porteños. Pero sí, cuando fui electa, los periodistas extranjeros, muchos me preguntaban cómo podía ser que una argentina estuviera al frente. Y obviamente la elección es una elección de una asamblea, de acuerdo a la ley alemana, así que si uno ha trabajado en esto y ha hecho la campaña y es conocido en la institución, no era producto de una elección.
Pero me puse a reflexionar para poderles contestar algo más sensato, y yo creo que cuando uno viene de un país donde hay corrupción, tiene una Conoce ventaja. la materia a la perfección. Tiene una ventaja porque conoce las trampas, porque ha escuchado a políticos, hablando del crimen organizado, por ejemplo, nosotros hemos escuchado a políticos decir, bueno, las fronteras son un colador, entonces vamos a poner gran anuncio público, radares móviles que van a funcionar de 8 de la mañana a mediodía en estos territorios, o pusieron uno, pero el propio discurso del presidente de la Nación en ese caso estaba anunciando que el radar iba a trabajar de 8 a 12 acá, de 12 a 16 acá, y estábamos patrullando la frontera de un país. Es insólito. Bueno, y ese tipo de conducta es muy frecuente, lamentablemente, y genera las oportunidades para la corrupción. Entonces, la mirada externa, la transparencia, el acceso a la información pública durante el COVID, por ejemplo, nadie sabía qué contratos se firmaban, cuánto se pagaba por las vacunas, cuántas vacunas llegaban, cuándo llegaban. Eso era un gran discurso político, digamos, pero no había transparencia en esos contratos ni en todo lo otro que se compró. Equipamiento para los hospitales, los equipos para el personal de salud y todo lo demás, los respiradores, ¿te acuerdas? Se restregaban las manos todos aquellos que están cercanos a la administración y la licitación pública, en estos casos que eran compras directas. Exacto. Más todavía. ¿Por qué? Porque el Estado lo primero que hizo fue decir, esto es urgente, así que los controles los deshabilitamos. ¿Cómo se conocieron esos contratos? Porque nuestro capítulo acá, y lo mismo hicieron nuestros capítulos alrededor del mundo, decidieron tomarse el trabajo de investigar los contratos. No había información pública, revisemos el boletín oficial, preguntemos, investiguemos, e hicieron bases de datos que hoy pueden acceder los periodistas y cualquier ciudadano para saber qué se compró, cuánto se pagó, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Argentina se compraron bozales para los perros de la Policía Federal usando el mecanismo de emergencia del COVID. Insólito. Bueno, eso lo supimos gracias a Poder Ciudadano. Te hemos dedicado todo el programa. Finalmente, contame muy brevemente, una persona que vive en el mundo, porque vos vivís en el mundo, si tenés residencia temporal en Berlín, tenés un departamento en Buenos Aires, pero venís muy poco. Pero ¿cómo llegaste a Córdoba, sobre todo para dictar la conferencia que dictaste hoy, para tener el privilegio de poder estar conversando? En este caso fui invitada por la Fundación Ciudadanos, que organizó un panel, me pidió si podía venir a hablar de estos temas, y se contactó con la Bolsa de Comercio, que colaboró en la organización, se sumó al emprendimiento, digamos, y entonces estuvimos conversando con Edgar Moreno, que hizo de preguntador, un gran periodista de Córdoba, y escuchamos al equipo técnico de la Bolsa de Comercio mostrando cómo la corrupción afecta también el clima de negocios y tiene que ver con las inversiones y con el riesgo país y todo eso. Entonces el equipo técnico mostró muy bien cómo se correlaciona. No solo se tiene que calcular el riesgo país, sino cuánto hay que pagar de coima. Ese es el tema. Bueno, a nivel mundial es muy difícil estimar exacto cuánto se pierde en corrupción. Hay cifras que hablan de los 3.000 millones de dólares o los billones o los trillones de dólares, pero como es opaco no se sabe. Lo que sí se sabe es que el dinero que se fue en corrupción es el que falta en educación, salud, vivienda, infraestructura, futuro para nuestras poblaciones. Efectivamente, la corrupción nos mata, nos priva del progreso, nos priva de la educación, nos priva del alimento y hace que por eso tengamos la pobreza que tenemos en Argentina, entre otras cosas. Exactamente. Delia, ha sido un privilegio conversar con vos. Para mí un gusto y gracias por la entrevista. No, al contrario. Son conceptos realmente importantísimos los que ha tenido Delia Ferreira Rubio. Como todos ustedes saben, van a poder volver a ver este programa en las siguientes repeticiones semanales que tiene Córdoba al Mundo. Nosotros vamos a estar otra vez con ustedes el próximo lunes, siempre a partir de la hora 22, aquí por Canal C. Esto ha sido Córdoba al Mundo. Gracias. Muy buenas noches.